Disculpen, son parte de la tecnología que a veces tiene sus cosas. Pero bueno, aquí estamos. Bienvenidos a este culto virtual en vivo, a los que se han incorporado hace un momento, y también este video que se está grabando para hermanos, amigos del ministerio, ahí en el canal del Ministerio Apostólico Restauración, Voz por Israel. Bien, hermanos, su Biblia a la mano es muy importante. Es muy importante su Biblia a la mano. A ver. Hoy es muy importante que usted tenga a la vista Segunda de Pedro, el capítulo 2, porque vamos a estar tratando en referencia a este capítulo. A fines de el último culto del mes de febrero iniciamos una serie. ¿Cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? ¿Y por qué hemos iniciado esta serie? Todos y algunos sabemos que Israel es el reloj profético de Dios. Es decir, lo que ocurrió, lo que está ocurriendo y lo que va a ocurrir va a ser como un sonido que se expande, que se extiende en todas las naciones de la tierra. Cuando uno habla de Israel, tenemos que ser muy conscientes de lo que hablamos, sobre todo en estos días. El Evangelio nos enseña, ahí en Gálatas 3:14, tome nota, que las bendiciones que Abraham recibió, los gentiles que somos nosotros, los que no hemos nacido en Israel, esas bendiciones de Abraham también vienen a nosotros por medio de Jesucristo, de Jesús, nuestro Mesías. Es lo que dice este pasaje. Entonces, si hay un mandato de la Escritura de Dios, en Génesis 12:3, en que debemos bendecir, dice, bendeciré a los que te bendigan. Es Dios bendiciendo a los que bendigan a Dios. Y también debemos nosotros rogar por la paz en Jerusalén. Y dice, sean prosperados los que te aman, los que te aman. No solamente viene la prosperidad por ir de turismo a Israel, ir de turismo a Jerusalén, de conocer los lugares por donde anduvo Jesús, nuestro Mesías, en su primera venida. Eso no es amar, eso es ser un turista. Amar a Jerusalén habla justamente de algo más, de rogar, no solamente por el momento en que se pueda estar visitando ese lugar, sino también habla de conocer lo que viene sucediendo hoy en Israel
y lo que viene sucediendo en Jerusalén hoy. Hoy, para que usted tenga una idea, en Jerusalén y en todo Israel, desde el 1 de enero de este año, y ya van 9 semanas, que vienen ocurriendo diversas manifestaciones en contra de una reforma judicial que el actual primer ministro quiere aplicar en Israel, de Benjamín Netanyahu, el actual primer ministro. Y estas manifestaciones han ido ascendiendo en violencia, sumado a lo que ya muy cercanos, estamos a 3 semanas y media en que Israel, y específicamente Jerusalén, va a festejar la fiesta del Pésach o la fiesta de la Pascua, que por años anteriores, siempre días anteriores y ese mismo día, hay mucha violencia del terrorismo palestino. Y esto a su vez se viene sumando también ciertos desacuerdos políticos. Todo este contexto que hoy viene ocurriendo es lo que hemos comenzado a ver y estamos viendo en las naciones de la tierra. En temas políticos y en temas sociales. Adicionalmente a ello, desde el 2020, el COVID-19, cuando salió esta plaga, muchos líderes cristianos dijeron, es la marca, la famosa marca. Y también cuando hubieron sismos, recientemente el sismo que ha ocurrido en Turquía, lo están uniendo a la invasión que hizo Rusia a Ucrania. ¿Por qué le digo todo esto? Porque es bueno conocer el contexto y evitar algo que Jesús le dijo a sus discípulos, que veremos un poquito adelante. Y este sismo que ha ocurrido en Turquía lo quieren alinear con esta invasión de Rusia a Ucrania. ¿A fin de qué? De sustentar o de traer fundamento a la aparición de Gog y Magog, que ya maestros famosos, respetables, vienen enseñando ese tema. Indudablemente les está faltando más información, mucho más información. Y cuando nosotros estudiamos el libro de Apocalipsis casi todo el año 2022 y hemos terminado todavía parte de enero y alguna parte del mes de febrero, capítulo por capítulo, le animo a mis hermanos del YouTube que vean ahí en nuestro canal todas las prédicas, desde enero, diciembre hasta diciembre de 2022 y parte de enero y de febrero. Y ahí entendimos que Gog no era Rusia, como hoy hay diversidad de ministros, de líderes, de creyentes que creen que Rusia es Gog y que Magog son los países que están apoyando hoy a Rusia.
para que esta intervención en Ucrania se aplique cada vez más. Indudablemente, uno tiene que entender el libro de Ezequiel, sobre todo el capítulo 38, ¿no? Donde Gog, hemos entendido por las referencias del libro de Apocalipsis que estudiamos, es Irán, no es Rusia. Porque cuando Ezequiel profetizó, el contexto que él tenía en ese momento era el Medio Oriente. No existía las otras naciones de la tierra. Entonces, es indudable y hemos entendido que la interpretación que hoy está faltando a famosos respetables del Evangelio, líderes y creyentes, les falta más información y entender sobre todo el contexto de las Escrituras. Y como ya les dije y les vuelvo a decir, no soy el único, pero somos algunos. En Jerusalén hay verdaderos judíos mesiánicos. Aquí en Occidente también hay algunos creyentes redentivos, ministros del Evangelio, que estamos entendiendo eso. No soy el único. Entonces, la venida, y en todo este contexto mundial, la venida de Jesús se está haciendo muy especulativa. Pero vamos a ver, y hemos venido, porque esta es la tercera parte de esta serie, en que vamos a ver no lo que dice alguna teología, algún libro, no vamos a ver qué es lo que dice algún famoso respetable, no, vamos a ver qué dice la Escritura de Dios. Eso es lo que vamos a ver. Cuando decimos esta serie, la venida, ¿cuál es la señal de la venida de Jesús? Nos estamos refiriendo a lo que dijo Zacarías en 14:4, cuando Jesús el Mesías en su segunda venida posará sus pies sobre el monte de los olivos. Y aquí, en este contexto, queremos atender la pregunta que le hicieron sus discípulos en el monte de los olivos a Jesús nuestro Mesías, al haber estado él en el segundo templo y después ir con sus discípulos al monte de los olivos, ahí en Mateo 24:3. En Mateo 24:3, sus discípulos, ahí en el monte de los olivos, le dicen: ¿y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Que es materia y que es tema de esta serie. Jesús tuvo una respuesta firme, tuvo una respuesta determinante en el mismo Mateo 24, en el versículo 4. Siempre le voy a animar a que lo busque, ¿no? Mateo 24, la respuesta firme que le dio Jesús nuestro Mesías fue: cuiden que nadie los engañe. ¿Qué tal respuesta? Es decir,
iban a venir gente que iban a engañar. El apóstol Pablo, en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, él nos da la misma respuesta que Jesús dio a sus discípulos, pero también nos dice esos dos eventos que tenían que suceder antes de la venida de Jesús el Mesías, al posar sus pies en el monte de los Olivos. Dos cosas tenían que suceder antes. Y él nos dice, ahí en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3, nadie los engañe, en ningún modo, porque ciertamente no vendrá sin que venga primero la apostasía y sea manifestado el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, tenía que ocurrir un primer evento dentro de la tierra y dentro del cristianismo, dentro de la iglesia, la apostasía. Segundo, la manifestación del hombre de pecado era lo que iba a ocurrir, es decir, el anticristo. Ya hemos dicho que la apostasía, estamos resumiendo un poco la primera parte y la segunda parte. No estamos yendo con muchos detalles a fin de que si usted no vio ni escuchó la primera parte, hermanos, líderes, amigos del canal del YouTube del ministerio, hay que buscar la parte número 1 y 2, porque estamos solamente hoy tomando solo algún resumen. La apostasía tiene un significado. Significa el abandono del testimonio de la palabra de Dios. ¿Y qué es el testimonio de la palabra de Dios? ¿Quiénes tenían el testimonio de la palabra de Dios? En Mateo 5:17, Jesús tiene otra frase determinante y dice a sus discípulos y a toda la gente que estaba delante de él, les decía, no he venido a abolir, no he venido a quitar la ley ni los profetas, sino a cumplirlas. En Mateo 17 vemos ahí un evento, la transfiguración de Jesús. Y en la transfiguración de Jesús, a la vista de 4 de sus discípulos apóstoles que estaban allí, estos discípulos vieron a 2 personajes juntamente con Jesús. Vieron a Moisés y vieron a Elías. Y él estaba allí, transfigurado. Toda su imagen era luz, porque él es la luz del mundo. Ese evento, ese momento, estaba dando un mensaje. ¿Cuál era el mensaje? Lo que él dijo primero en Mateo 5:17, que yo no he venido a abolir la ley y no he venido a abolir a los profetas. Es decir, él estaba en esa transfiguración. Estaba Moisés, el líder de la Torá, que le llaman. Estaba Elías, el líder de los profetas, y estaba Jesús el Mesías, el Rey de Reyes. Estos 3 líderes
lideran el testimonio de la palabra de Dios. La ley, los profetas y Jesucristo, el Evangelio del Reino. Y la apostasía consiste en cuando el cristiano o cualquier persona abandona la ley o los profetas y solo vive el Evangelio del Reino. Dijimos también que la apostasía vino desde los tiempos de Moisés. Es más, cuando nosotros vimos el año 2020, el año 2022, los 3 primeros meses en que predicamos y enseñamos el mensaje a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis, vimos que, a excepción de una de ellas, la congregación de Filadelfia, pero las 6 restantes tenían exhortaciones y tenían advertencias. Porque estaban ¿en qué? Estaban en plena apariencia y estaban en plena tolerancia, que son justamente lo que hoy, 2023, se ha venido con un movimiento dentro de las iglesias de apariencia y de tolerancia. Es decir, también en las 6 congregaciones, a excepción de la de Filadelfia, había abandono del testimonio de la palabra de Dios. En directo, había desobediencia, había apostasía. Y ese mensaje a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis es un mensaje para la iglesia de hoy, que está no en la misma, sino en la situación aún más grande, porque es en casi toda la tierra. Y en el mismo Israel está ocurriendo. Entonces, el apóstol Pablo, en Timoteo, en primera, también dijo que en los últimos tiempos muchos se iban a apartar de la fe, muchos. Y iba a haber impiedad en los últimos días. En segunda de Timoteo, en el capítulo 3, él relata y le escribía a su hijo en el ministerio, Timoteo, que en los últimos días iban a venir tiempos muy difíciles. Y en el versículo 5 de este capítulo 3 de segunda de Timoteo, miren lo que les dice, que van a tener apariencia. Tendrán apariencia de reverencia a Dios, pero están alejados del poder de Dios. ¿Cuál es el poder de Dios para un creyente redentivo? El amar a Dios con todo nuestro corazón. Y ya les expliqué en qué consiste ese corazón. Una tareita para que vean la parte número 2 en la cual hablo ampliamente de este tema. Y también la Escritura nos enseña que la impiedad, lo inicuo, es decir, personas que hablan del Evangelio, que hablan de la Escritura, de la palabra de Dios, que teniendo esas situaciones de aparente reverencia y de tolerancia, hacen señales. Ya lo vimos esto en Éxodo, en el capítulo 7, ahí cuando los hechiceros del faraón hicieron lo mismo que hizo la vara de Aarón.
para los que quieren revisar, Éxodo 7, versículos 10 y 12. Léalo. ¿Qué pasó ahí? Los hechiceros, Janes y Jambres, hicieron lo mismo que hizo Aarón. Pero también Jesús, nuestro Mesías, nos dice lo mismo. Nos advierte. Los inicuos también hacen señales. En Mateo 7, esto ya lo hemos leído algunas veces. En Mateo 7, del versículo 21 al 23, vamos a leerlo literalmente lo que dice la Escritura. No todo el que me diga Señor mío, entrará en el reino del cielo, sino el que haga la voluntad de mi Padre. En eso consiste amar a Dios con todo el corazón. Que la voluntad que hay en nuestra parte central de nuestro corazón espiritual no sea nuestra voluntad, sino que la voluntad de Dios haya invadido todo ese espacio. Versículo 22 de Mateo 7. Muchos me dirán en aquel día, Señor mío, ¿no profetizamos en tu nombre? En tu nombre hemos expulsado espíritus malignos. En tu nombre realizamos muchos milagros. ¡Wow! El inicuo también hace señales. 23. Miren cuál es la respuesta de Jesús ante estas personas. Y usted dirá, ¿de dónde salieron? Eso lo vamos a ver como parte 3 de esta serie. Y Jesús le responde, y entonces les declararé, jamás los conocí, apártense de mí, hacedores de iniquidad. La parte 3 que hoy vamos a estar compartiendo con usted es, aún hay algo más de lo primero antes de su venida. Es decir, aún hay algo más de la apostasía que hoy tenemos que entender. Hermano amado, el que conoce el Evangelio, pero, escuchen bien, por un abandono del testimonio de la palabra, se convierte en inicuo, se convierte en impío y aún hace señales. Pero ya sabemos cuál es su futuro. Vamos entonces a esta parte 3. Aún hay algo más de lo primero antes de su venida. Aún hay algo más por entender de la apostasía en estos días. Daniel profetizó para estos tiempos finales. Daniel 12:10. Daniel 12:10. Muchos serán purificados, emblanquecidos, y serán probados. Los pecadores procederán pecaminosamente, y ninguno de los pecadores entenderá, pero aquellos que hagan lo bueno entenderán. Hacer lo bueno es cuando el creyente redemptivo actúa con la sabiduría de Dios. Hermano amado, el Espíritu Santo y la sabiduría de Dios en la vida de un creyente, en la vida de una congregación, en la vida de las personas que creen,
jamás divide. Efesios 4 dice que el Espíritu Santo nos lleva a la unidad. Unidad. Ya les expliqué que un día huí de una invitación que me hicieron de un ecumenismo dentro de la iglesia. Vean la parte 1, ahí está. Vamos a desarrollar esta prédica de hoy. La parte central es que hubo y habrá. Como les dije, vamos a Segunda de Pedro, es decir, la epístola del apóstol Pedro, número 2, Segunda de Pedro. Y vamos al capítulo 2. Hoy vamos a desarrollar todo el capítulo 2. El Señor nos ha permitido ver 3 partes en este capítulo. Todo el capítulo lo vamos a ver. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 1 al 3. Pero también hubo entre el pueblo falsos profetas, es decir, hubo dentro de las congregaciones falsos profetas. Pero también está diciendo, como también habrá entre ustedes falsos profetas, que introducirán herejías destructivas y negarán al Señor que los redimió. Cuando se abandona la ley, los profetas y el evangelio del reino, y cuando solo se toma uno de ellos, eso es apostasía. Ya les he dicho que el evangelio del reino, cuyo líder es el Rey de Reyes, Señor de Señores, Jesús nuestro Mesías, nos permite entender que en Él cómo se cumple la ley y cómo se cumplen los profetas. Por lo tanto, no debemos desechar nada de ello, sino entenderlo, porque el Espíritu Santo que está en nosotros nos permite entender la ley y nos permite entender a los profetas. Versículo 2. Y muchos seguirán a su abominación, y a causa de ellos el camino de la verdad será blasfemado, y por codicia obtendrán, esto es lo feo, y por codicia obtendrán ganancia entre ustedes con palabras fingidas, aquellos cuyo juicio no cesa desde el principio y cuya destrucción no duerme. ¿Qué hubo desde el principio? Tome nota, vamos a ir. ¿Qué hubo? Acá hay 2 cosas que hubo. Número 1. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Ese es el número 1. En Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, dice: porque ciertamente Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que, habiéndolos arrojado a las regiones inferiores en cadenas de tinieblas, los entregó para que fueran reservados para condenación de tormento. Ya usted sabe dónde fueron arrojados, ¿no? Pero sí es bueno que usted refresque un poco la memoria o tome esta información. Cuando Lucifer quiso parecerse a Dios, dice que él y 1/3 de los ángeles fueron arrojados a la tierra. Lo que hoy para la NASA
y para muchos ese espacio negro, ese es el segundo cielo. Allí fueron arrojados el dragón, Satanás y sus espíritus, en ese espacio negro. Ese es el segundo cielo. Por eso que a veces, no sé si usted ha escuchado, dice que cuando la gente ora, llega hasta el techo. Sí, porque hay indudablemente una guerra espiritual ahí en el segundo cielo para que las oraciones a veces tengan impedimentos. Daniel tuvo impedimentos el día que oró. Pero el arcángel Gabriel fue quien obtuvo victoria sobre los ángeles que se oponían a llegar donde estaba Daniel. Entonces, vamos. Dios no perdonó a los ángeles que pecaron. Vamos a silenciar por acá un ratito. Entonces, el dragón o Satanás o diablo, como se le conoce, según 2 de Pedro 2, capítulo 2 y versículo 4, están reservados para condenación. Y cuando prediqué y enseñé el libro de Apocalipsis, en Apocalipsis 20, 3, vemos ese evento en que el dragón o Satanás fue apresado. Apocalipsis 23. Y lo arrojó al abismo profundo y lo cerró. Y puso un sello sobre él para que no volviera a engañar a las naciones hasta que se cumpliera los 1000 años. Pero después de estos será desatado por un tiempo breve. Es indudable que ya explicamos un poco más cuando predicamos Apocalipsis 20 el porqué. Pero también vemos un poco más adelante de Apocalipsis 20, en los versículos del 8 al 10, que el dragón, que Satanás, fue derrotado al fin, definitivamente y por la eternidad. Y dice, Apocalipsis 20 del 8 al 10, y saldrá para seducir a las naciones. O sea, después de cumplido esos 1000 años, que se encuentran en los 4 extremos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlas para la batalla. No es la batalla de Armagedón, tampoco es la batalla de Gog contra Gog y Magog. Esta es la última batalla. Es lo que las escrituras le llaman el día del Señor. ¿Por qué el día del Señor? Vamos a ver por qué es el día. Para reunirlos para la batalla. Y el número de ellas es como la arena del mar. Y subieron sobre lo ancho de la tierra. Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. ¿Cuál? Jerusalén. Y bajó fuego desde el cielo, de parte de Dios, y los consumió. Y el adversario, el dragón Satanás, que los había seducido, fue echado al lago de fuego y azufre, donde está también la bestia salvaje, es decir, el anticristo, y el falso profeta, que ya sabemos de dónde surge, el que le abre camino al anticristo. Vea la prédica y la enseñanza de Apocalipsis 20. Ahí hay más detalle. Y dice, donde serán atormentados día y noche por eternidades de eternidades. Ese es el destino del cual hablaba Pedro. Estaban reservados para condenación de tormento. Número 2. ¿Qué hubo? Un segundo hubo. Dios no perdonó al mundo antiguo.
Vamos a Segunda de Pedro, capítulo 2, y vamos a leer el versículo 5 al 8. Y empieza con el segundo hubo, y tampoco perdonó al mundo antiguo, sino que, habiendo traído el diluvio sobre el mundo de los malvados, preservó a Noé, predicador de la justicia, que era el octavo. Incendió las ciudades de Sodoma y Gomorra, condenándolas a la destrucción, y las puso como ejemplo para los impíos que habrían de venir, y rescató al justo Lot, que era afligido por la conducta inmunda de los que eran licenciosos. Porque este justo, por lo que veía y escuchaba mientras vivía entre ellos, día tras día era atormentada su alma justa por los actos de aquellos licenciosos, es decir, los que hacen maldad, los que hacían iniquidad en ese tiempo. Usted sabe la historia ya de Noé, la historia de Sodoma y Gomorra, la historia de Lot, ¿no? Ahora vamos a ver, y creo que este es el punto más interesante de lo que hoy nosotros tenemos que ser muy alertas. Estamos advertidos. El apóstol Pedro nos advierte. Ahora vamos a ver qué habrá. ¿Qué habrá? Desde Segunda de Pedro, capítulo 2, del versículo 9 hasta el 22. Todo este pasaje habla de algo, que habiendo abandonado el camino recto, nuevamente son vencidos. ¿De quién está hablando aquí? De lo que habló anteriormente el apóstol Pablo en Timoteo y en Tesalonicenses, de los inicuos. Ya hemos dicho que es inicuo, porque a veces se puede pensar que el que es impío, que el que es inicuo, es alguien que no conoce el Evangelio. Por todo lo contrario, es alguien que conoce el Evangelio. Pero algo le pasó. Algo sucedió en su corazón. Algo sucedió en su vida, que abandonó el testimonio de la palabra de Dios, abandonó la ley, abandonó a los profetas y solo comparte el Evangelio del Reino. Y conociendo el Evangelio del Reino, no puede entender cómo en la ley y en los profetas se cumple la vida de Jesús. Vamos a leer entonces, del 9 al 22, del capítulo 2 de Segunda de Pedro. Yahweh, pues, sabe librar de la aflicción a los que tienen temor de él, pero reservará para el día del juicio a los inicuos, cuando serán atormentados. Wow. De eso hemos hablado cuando enseñamos el libro de Apocalipsis. Especialmente a los que siguen la carne en lujurias abominables y menosprecian el señorío, insolentes y arrogantes, que no se perturban al blasfemar contra la gloria de Dios. Mientras que los ángeles, miren, mayores que ellos en fuerza y en potencia, no acarrean sobre sí
mismo juicio de blasfemia. Pero estos, es decir, los inicuos, y más adelante vamos a ver quiénes son los inicuos. Pero estos, que por naturaleza han sido como bestias mudas para matanza y destrucción, serán destruidos en su propia corrupción, al blasfemar contra las cosas que no comprenden. Como hoy, hermano amado, hay libros sobre Apocalipsis, me impresiona las cosas que dicen. Es impresionante que el anticristo saldrá del Vaticano, que Italia y sus alrededores, ahí están los 10 cuernos de los cuales habla Daniel, que Europa, ¿no?, la Comunidad Económica Europea, de allí saldrán también parte de esos 10 cuernos de los cuales habla Daniel ahí en capítulo 7 cuando habla del cuarto reino. Es impresionante. Toda una distracción, mientras en Oriente, que es de donde saldrán esas 10 naciones, esos 10 cuernos de los cuales habla Daniel en Daniel 7, mientras el mundo occidente está distraído en todos estos eventos y guerras y sismos, el Medio Oriente está alineándose. Sigamos. Versículo 13. Teniendo para ellos iniquidad como retribución por la iniquidad. Consideran un placer los desenfrenos a los que se entregan durante el día, corrompidos y llenos de manchas, quienes siendo indulgentes consigo mismo, o sea, consigo mismos son indulgentes, se perdonan de lo que hacen, se entregan al desenfreno durante sus ocios, mientras tienen los ojos llenos de adulterio y de pecados incesantes. Y aquí viene la parte que me llama la atención. Seducen a las personas inestables. Un cristiano que está inestable, es decir, está tibio, a veces cree, a veces no cree, a veces obedece, a veces no obedece, a veces tiene un mandato de Dios, pero como no lo entiende, no lo obedece. Esas son personas inestables. Estos tipos de inicuos los van a captar, porque están inestables. Toda persona inestable siempre lo va a captar un varón o una mujer que tiene espíritus malos, con apariencia de piedad o de reverencia a Dios. Seguimos. Seduciendo a las personas inestables y teniendo el corazón ejercitado en la avidez, son hijos de maldición. Versículo 15. Vamos al versículo 15. Y teniendo el corazón versículo 15, que habiendo abandonado el camino recto, se han desviado yendo por el camino de Balaam, hijo de Beor, quien amó el salario de la iniquidad. Pero siendo reprendido por un asna muda debido a su transgresión, la cual le habló con voz humana, refrenó la insensatez del profeta. Le animo a que usted lea
eso lo vimos también en algún momento mientras predicamos el libro de Apocalipsis. Lean Números 22, 23, 24. Ahí está ese profeta de Balaam. Era hijo de Beor, era de un rey edomita. Los edomitas vienen de la línea de Esaú. Acuérdese que Esaú fue uno de los hijos de Isaac, fue el primogénito que vendió por un plato de lentejas, ¿no? Su primogenitura a Jacob. Entonces Jacob llegó a ser el que fue bendecido por Isaac, ¿no? De allí viene Balaam. Y en resumen, estos inicuos que eligen, ¿no?, el camino de Balaam, hablan que van a profetizar condicionando a pedir dinero, porque eso fue lo que hizo Balaam. A pesar que Dios le prohibió que vaya, ¿no?, a decir lo que Dios le había dicho, ¿no?, él fue porque el rey moabita de ese tiempo le ofreció tesoros. Es decir, lo que lo movió fue los tesoros. Lo que hoy mueve a los inicuos para ir a diferentes lugares, dizque a profetizar, es interiormente el dinero. Versículo 16, pero siendo, bueno, eso ya leímos. 17. Estos son fuentes sin agua, nubes arrastradas por un torbellino para quienes está reservada la densa oscuridad de las tinieblas. Porque cuando hablan palabras ridículas y ociosas, seducen por medio de los apetitos inmundos de la carne a los que a duras penas escaparon de los que andan en el error. Les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de su corrupción, porque por cualquier cosa por la cual alguno es vencido, por esta también es esclavizado. Este versículo 20, hermano amado, es muy importante, y Dios quiera que ni a ustedes que están oyendo allí en el canal del YouTube les ocurra. Versículo 20. Que no le ocurra a ningún líder, a ningún creyente, ni a nadie que haya elegido el don de la salvación del Dios Todopoderoso. Versículo 20. Porque si huyeron de las abominaciones del mundo mediante el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nuevamente son vencidos, siendo enredados por estas mismas cosas, y su fin llega a ser peor que lo primero. Es decir, alguien que conoció el Evangelio, dejó el Evangelio, su fin llega a ser peor que lo primero. Versículo 21. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. ¿Cuál fue el santo mandamiento que les fue dado? Jesús lo dijo. Primero, amar a Dios con todo el corazón y con todas sus fuerzas. Este es el primer gran mandamiento, y este es el gran mandamiento que les fue dado a ellos. Versículo 22. Pero les ha acontecido conforme al acertado proverbio: el perro vuelve a su vómito,
y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Siempre, amado hermano, el mensaje a las 7 congregaciones del libro de Apocalipsis tiene mensajes de exhortación, de advertencias. Y hay un llamado. Y esas exhortaciones y advertencias es para los creyentes de hoy. Llamado al arrepentimiento. Si es así, tu caso allí, tú que ves en vivo o que estás viéndolo ahí en nuestro canal del Ministerio Apostólico Restauración, Voz por Israel, en Hechos 17, versículos 30 y 31, ahí Dios hace un llamado. Dice, Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de extravío, ahora ordena a todos los hombres, y cuando dice hombres dice varón y dice mujer. Ordena, dice que en todas partes todo hombre, es decir, todo varón, toda mujer, se arrepienta. Y el arrepentimiento no tiene que ver nada con pedir perdón por el pecado A, B, C, D. No. Va más allá. El arrepentimiento habla de transformar nuestra mente para no pecar. De eso habla el arrepentimiento. El arrepentimiento es un don de gracia que nace y es enviado por Dios. No nace de nosotros. Usted y yo no tenemos poder para arrepentirnos si es que la gracia de Dios no viene de Él. En el versículo 31 dice, porque ha establecido un día en el cual con justicia habrá de juzgar a toda la tierra, por medio del hombre a quien Él ha designado, y que hace volver a su fe a cualquiera. Es Jesús, nuestro Mesías, por lo que ha resucitado de entre los muertos. Así es, amado hermano. Espero que allí usted tenga un acto de arrepentimiento, ¿no? Tenga usted un acto de buscar verdaderamente a quien nos perdona. Con ustedes, hermanos del canal del Ministerio Apostólico Restauración, realmente Shalom para ustedes. Que resplandezca el rostro de Dios sobre cada uno de ustedes. Muchas bendiciones.